Título: 3 días para extrañarte. La noche era densa en Seúl. El aire frío calaba los huesos de Hyun mientras observaba la ciudad desde el balcón de su apartamento. Las luces de la metrópolis parpadeaban en el horizonte, pero ninguna lograba iluminar el vacío que sentía. Había dejado pasar el día sin tocar su teléfono, temeroso de que cualquier mensaje que enviara no obtuviera respuesta. Después de todo, Seungri ya no formaba parte de su vida. La víspera del cumpleaños de Seungri siempre había sido especial para ellos. Años atrás, la noche anterior al 12 de diciembre era su excusa perfecta para quedarse despiertos hasta tarde, compartiendo risas y secretos que solo ellos entendían. Pero ahora, Seungri vivía en Tailandia, alejado del mundo que ambos habían compartido, rodeado de nuevas amistades que Hyun apenas podía tolerar. Pensar en esos rostros desconocidos, que ahora parecían estar más cerca de Seungri de lo que él mismo podía soñar, le provocaba una mezcla de celos y desesperación. Encendió un cigarrillo, dejando que el humo se enredara en el aire nocturno. ¿Estará celebrando ahora?, se preguntó en voz baja, imaginando a Seungri rodeado de amigos, sonriendo, riendo, o olvidándolo. El pensamiento le resultaba insoportable. Aún podía recordar cómo Seungri solía apoyarse en su hombro después de unas copas de más, murmurando palabras que solo Hyun podía descifrar. El día del cumpleaños de Seungri llegó, y Hyun despertó sintiéndose extrañamente inquieto. Revisó sus redes sociales por primera vez en semanas, esperando encontrar alguna pista sobre él, pero Seungri había desaparecido completamente del radar coreano. Sin embargo, un vídeo filtrado en una cuenta fanática mostraba a Seungri en una pequeña reunión, rodeado de personas que Hyun reconocía. Eran los mismos amigos que había despreciado en el pasado, aquellos con los que Seungri había insistido en mantener contacto a pesar de las discusiones. Y ahora, eran ellos quienes estaban allí, celebrándolo, mientras él no podía siquiera llamarlo. Hyun apagó el vídeo de inmediato. Cada risa, cada gesto cariñoso hacia Seungri era una punzada en el corazón. Debería ser yo, pensó, cerrando los ojos y apoyándose contra la pared. Recordó el último cumpleaños que habían pasado juntos, cómo había sorprendido a Seungri con su pastel favorito, cómo se habían abrazado, ignorando el mundo exterior. El día siguiente amaneció con una resaca emocional. Hyun no había pegado ojo en toda la noche, dando vueltas en la cama y debatiéndose entre enviar un mensaje o no. Finalmente, tomó su teléfono y escribió: «Feliz cumpleaños, Seungri. Espero que estés bien». Se quedó mirando la pantalla durante lo que parecieron horas, incapaz de presionar enviar. ¿Y si no responde? ¿Y si me odia? Las dudas lo consumían. Dejó el teléfono sobre la mesa y salió de su apartamento, buscando aire fresco, pero ni siquiera el frío de Seúl lograba calmar su mente. Sabía que, sin importar lo que hiciera, siempre sentiría ese vacío. Porque Seungri no solo había sido un compañero de banda, había sido su otra mitad. Cuando regresó, el teléfono seguía en el mismo lugar, la pantalla apagada y muda. Se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. No por el escándalo, no por la pérdida de Big Bang como grupo, sino por la distancia que ahora lo separaba de la persona que más había amado. En Tailandia, Seungri miraba su teléfono. Había notado el intento de Hyun de acercarse, aunque nunca llegó a recibir el mensaje que éste había escrito. Sonrió con tristeza, dejando el teléfono a un lado y enfocándose en su nueva vida. Pero en el fondo, también lo extrañaba. Capítulo 2. Ecos de un vacío. Hyun caminaba descalzo por el piso de su lujoso apartamento en Seúl, sus pasos resonando en el silencio. Era temprano, pero ya había perdido la cuenta de las horas. Las paredes blancas estaban decoradas con arte contemporáneo que había adquirido durante los últimos años, piezas que en su momento le parecieron imprescindibles, pero que ahora solo eran un recordatorio del vacío que intentaba llenar. Se detuvo frente a uno de sus cuadros favoritos, una pieza abstracta en tonos de azul y negro. Lo había comprado en Tokio, en un viaje que hizo solo porque Seungri había mencionado una vez que quería visitar una galería específica. Este le habría gustado, pensó, aunque Seungri nunca llegó a verlo. Había una cierta ironía en eso. Hyun había pasado años adquiriendo cosas, rodeándose de lujos que pensaba que Seungri disfrutaría, pero nunca tuvo el coraje de mostrárselas. Se desplomó en el sofá de cuero, su vista perdida en el horizonte de la ciudad. Afuera,
Las luces de Seúl brillaban como siempre, pero para él solo resaltaban su aislamiento. Había dedicado toda su vida a construir el mito de G-Dragon, el icono, el artista, el genio creativo. Sin embargo, en noches como esta, no podía evitar preguntarse si alguien veía más allá. Para los fans, era G-Dragon, el hombre al que idolatraban. Para las marcas de lujo, era una figura rentable, un rostro perfecto para sus campañas. Pero ¿qué quedaba de Hyun? Taeyan y Daesun eran las únicas conexiones reales que mantenía con su pasado. Taeyan intentaba animarlo, hablando sobre su familia y las pequeñas alegrías de la vida cotidiana, pero Hyun encontraba esas conversaciones insulsas, carentes de la chispa que solía sentir con Seungri. Daesun, aunque siempre amable, había optado por mantener cierta distancia, centrándose en sus propios proyectos. Y luego estaba Seunghyun, Top, cuya frialdad había evolucionado en algo cercano a la indiferencia mutua. Hablaban cuando era necesario, pero no mucho más. ¿Por qué no puedo simplemente seguir adelante?, se preguntó Hyun mientras encendía otro cigarrillo. El humo llenó la habitación, mezclándose con el aroma de las velas caras que había comprado por capricho. Sabía la respuesta, aunque odiaba admitirlo. Seungri había sido su motor, su musa. Había algo en su manera de ser, esa mezcla de arrogancia y vulnerabilidad, que lo había mantenido inspirado. Incluso en sus momentos más oscuros, cuando las tensiones entre ellos eran insoportables, Seungri había sido la razón para crear, para seguir adelante. Se levantó y se dirigió a una estantería donde guardaba vinilos. Escogió uno al azar, uno que había comprado porque Seungri había mencionado que le gustaba ese género. Mientras colocaba el disco en el tocadiscos, recordó cómo Seungri solía bromear sobre su obsesión por lo vintage. Siempre comprando cosas que nadie usa ya, Jung había dicho entre risas, aunque luego pasaba horas escuchando música con él. La melodía llenó el espacio, trayendo consigo una oleada de nostalgia. Hyun cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo inundaran. Seungri sentado en el suelo de su estudio, tarareando una canción mientras revisaban letras. Seungri en la cocina, intentando cocinar algo que inevitablemente salía mal. Seungri riéndose a carcajadas, burlándose de él, pero siempre con un brillo cálido en los ojos que Hyun nunca había visto en nadie más. «Estás obsesionado», se dijo a sí mismo en voz alta. Y era cierto. Había comprado arte, música, incluso objetos insignificantes, todo pensando en él. Cada decisión importante que había tomado en los últimos años parecía tener un hilo conductor. Seungri. Pero ahora, todo eso solo servía como un recordatorio de lo que había perdido. Se sirvió un vaso de vino caro y se sentó de nuevo en el sofá, contemplando el amanecer. Sabía que había llegado al punto en que nada de lo que tenía, ni su fama, ni su riqueza, podía llenarlo. Y mientras el día comenzaba, con Seúl despertando a su alrededor, Hyun se dio cuenta de una verdad ineludible. Seungri no solo había sido su motivación. Había sido su razón de ser. Capítulo 3. Una voz del pasado. Hyun se sentó frente a su escritorio, rodeado de un desorden que contrastaba con la perfección usual de su apartamento. El cenicero estaba lleno de colillas, y una copa de vino a medio terminar descansaba junto a un cuaderno abierto. Llevaba horas mirando la pantalla de su teléfono, los dedos tamborileando nerviosamente contra el borde del dispositivo. Había decidido escribir. No porque esperara una respuesta, sino porque necesitaba sacarlo todo. Las palabras que había guardado por años, los sentimientos que había reprimido, los celos, la nostalgia y esa inquebrantable necesidad de tenerlo cerca nuevamente. Abrió la aplicación de mensajes y comenzó a escribir sin detenerse. Para Seungri. No sé cómo empezar esto. Ni siquiera estoy seguro de por qué lo estoy haciendo. Supongo que necesito decirte lo que nunca tuve el valor de admitir. Durante todos estos años, he intentado llenar el vacío que dejaste. Compré cosas que me recordaban a ti, hice música que pensé que escucharías, viví cada día con la esperanza de que tal vez, de alguna forma, te importara. Pero la verdad es que siempre fuiste más que un amigo, más que un hermano o un compañero de banda. Fuiste mi razón para seguir adelante. No hay un solo día en el que no piense en ti. En cómo solías reírte de mis manías, en cómo llenabas cualquier habitación con tu luz. Me duele imaginarte feliz sin mí, pero también espero que lo seas, porque te lo mereces. Éramos complicados, ¿no? Yo era orgulloso, tú eras obstinado,
y juntos parecíamos un caos. Pero era nuestro caos, y ahora ese caos es lo que más extraño. No espero que me respondas. Solo quería que supieras lo que nunca te dije. Gracias por ser mi musa, mi fuerza y mi debilidad. Siempre serás todo eso y más. Guión. Envió el mensaje y dejó el teléfono sobre la mesa, alejándose rápidamente como si quemara. Se desplomó en el sofá, cubriendo su rostro con las manos. No va a responder, se dijo a sí mismo, intentando prepararse para el inevitable silencio. Sin embargo, el sonido de una notificación interrumpió sus pensamientos. Su corazón se aceleró mientras tomaba el teléfono, apenas atreviéndose a mirar la pantalla. Era un mensaje de Seungri. De Seungri. ¿Puedo llamarte? Hyung sintió como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Pasó varios segundos inmóvil, intentando procesar lo que acababa de leer. No había esperado esto. Ni siquiera en sus sueños más optimistas había imaginado que Seungri quisiera hablar con él. Sus manos temblaban mientras escribía una respuesta simple. Sí. Apenas había presionado enviar cuando el teléfono comenzó a sonar. La pantalla mostraba un número desconocido, pero Hyung sabía perfectamente quién era. Respiró hondo y deslizó el dedo para contestar. Hola, dijo, su voz apenas un susurro. La respuesta fue inmediata. Jung. La voz de Seungri sonaba igual que siempre, aterciopelada y cálida, pero con un tono de cautela que Hyung no había escuchado antes. Leí tu mensaje. Hubo un silencio que parecía interminable. Hyung cerró los ojos, tratando de contener las emociones que amenazaban con desbordarse. No tenía la intención de presionarte, comenzó, pero Seungri lo interrumpió. No importa. Quiero escucharte, Jung. Necesito escucharte. Las palabras de Seungri lo desarmaron por completo. Hyung dejó escapar una risa nerviosa, un sonido quebrado que no podía controlar. No sé ni por dónde empezar, admitió. Entonces no empieces, respondió Seungri suavemente. Solo habla conmigo. Hyung tragó saliva y finalmente se animó a hablar. ¿Cómo has estado?, preguntó, su voz cargada de inseguridad. Mejor, respondió Seungri, con una calma que Hyung no esperaba. Hubo un silencio breve, lleno de significado. Hyung no pudo evitar lanzar la pregunta que había rondado su mente por años. ¿Me extrañas? Seungri no dudó. Sí. Esa simple respuesta fue suficiente para desmoronar las barreras que Hyung había construido. Poco a poco comenzaron a recordar viejos tiempos, las noches de desvelo en los dormitorios de la banda, cuando Seungri inventaba historias absurdas solo para hacerlo reír. Las interminables sesiones de práctica en las que Seungri siempre encontraba una manera de aligerar el ambiente con sus comentarios ingeniosos. Y esas veces en las que Hyung fingía molestarse por las bromas de Seungri, pero en el fondo no podía evitar sentirse fascinado por su desparpajo. Recordaron también las escapadas nocturnas, cuando Seungri lo convencía de salir a escondidas para comer algo o simplemente pasear por la ciudad. Hyung siempre pensó que esas eran las mejores partes de su caótica vida. Momentos pequeños y efímeros que, sin embargo, lo llenaban de una inexplicable felicidad. A medida que Seungri hablaba, Hyung navegaba por el sonido de su voz como si estuviera en un sueño. Esa voz tan perfecta, llena de matices y una calidez inconfundible, lo envolvía, haciéndolo olvidar todo lo demás. Cuando Seungri soltó una carcajada ligera al recordar cómo Hyung una vez se tropezó en el escenario durante una coreografía complicada, Hyung no pudo evitar unirse a su risa, nervioso y tierno al mismo tiempo. Esa risa de Seungri, tan pura y contagiosa, no había cambiado ni un poco. Hyung se dio cuenta de que ese sonido había sido, durante años, una de las pocas cosas que realmente había amado sin reservas. Era como si, por un breve instante, todo estuviera bien en el mundo. Sin embargo, ninguno se animaba a tocar el tema del escándalo. Hyung sentía que era una herida abierta, algo demasiado frágil para mencionar. Pero entonces, con la misma despreocupación de siempre, Seungri rompió el hielo. Ese evento, realmente ya no me importa, dijo con tono casual, como si estuviera hablando del clima. Hyung parpadeó, sorprendido por la soltura de su respuesta. Fue en ese momento que lo vio con claridad. No era un tabú para Seungri. Recordó como siempre había sido, alguien que se recuperaba rápido, que avanzaba sin mirar atrás. ¿Por qué había pensado que esto lo afectaría tanto? Era tonto.
Seungri siempre había demostrado una fortaleza que Hyun nunca tuvo. De repente, todo tuvo sentido. Seungri había pedido llamarlo porque sabía que Hyun necesitaba esa conexión. No iba a tomar la delantera, no quería incomodar a nadie, pero el mensaje desesperado de Hyun había sido la señal. Y ahí estaba, una vez más, mostrando que era 1000 veces más fuerte que Hyun. Y eso le encantaba.